Imagina que estás parado frente a las colinas del Lacio, una mañana envuelta en niebla. No hay mármol, no hay estatuas, no hay legiones marchando. Solo el murmullo de un río, el Tíber, aún ignorante de la grandeza que lo aguardaba. Pequeñas aldeas se extienden entre colinas verdes, donde pastores cuidan rebaños y el humo de las chozas asciende lentamente hacia un cielo gris. Roma no nace entre paredes de mármol, sino entre barro, mitos y silencio. La leyenda dice que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, fueron abandonados en ese río. Una loba los rescató, los alimentó y crecieron entre pastores hasta convertirse en líderes. Pero como ocurre tantas veces en la historia romana, la grandeza surgió junto al conflicto. Una discusión, un impulso violento, y Rómulo mató a Remo. Sobre esa muerte se levantó la primera piedra de Roma, en el año 753 a.C., según la tradición. Roma nació marcada por la fuerza, la ambición y la voluntad de sobrevivir. Nació del conflicto y lo convertiría en su esencia. Pero detrás del mito existió una verdad más compleja. Roma surgió de la unión de varios pueblos: latinos, sabinos y etruscos. Pequeñas aldeas se fusionaron alrededor de la colina palatina, compartiendo costumbres, alianzas y temores. Con el tiempo eligieron reyes, y esos primeros monarcas, algunos legendarios, otros probablemente reales, comenzaron a dar forma a la ciudad. Los etruscos, más avanzados, enseñaron a los romanos ingeniería, religión y organización política. De ellos heredaron símbolos, rituales y técnicas que transformarían aldeas de barro en una ciudad de piedra. De esta época nacieron obras como la Cloaca Máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del mundo, y los primeros templos que marcaron el inicio de la vida urbana. Sin embargo, Roma siempre tuvo una relación tensa con el poder absoluto. Y la tiranía de Tarquinio el Soberbio, último rey de Roma, quebró la paciencia del pueblo. La chispa final fue el abuso de su hijo contra Lucrecia, una noble romana. Su tragedia despertó una ira colectiva. En el año 509 a.C., Roma expulsó a los reyes y proclamó algo nunca antes visto en su historia: la República. No habría un solo hombre dominando a todos. El poder se repartiría entre magistrados, leyes y ciudadanos. La República Romana no era una democracia como la entendemos hoy. El poder estaba en manos de los patricios, las familias aristocráticas, mientras que la mayor parte de la población, los plebeyos, tenía pocas oportunidades. Esto generó un conflicto social profundo: la lucha de los órdenes. Durante más de 2 siglos, los plebeyos reclamaron derechos, leyes escritas, protección legal, acceso a cargos públicos. Finalmente lo lograron con las 12 tablas, el primer código legal romano. Y poco a poco, la República se convirtió en un experimento político único, rígido en sus normas, pero capaz de adaptarse para sobrevivir. Mientras Roma construía su identidad interna, comenzó a expandirse hacia el exterior. Primero luchó contra pueblos cercanos, latinos, sabinos, etruscos, y luego contra enemigos más poderosos, como los samnitas. Las guerras eran brutales, pero Roma aprendía rápido. Perdía batallas, pero nunca perdía guerras. Su verdadera genialidad no estaba solo en vencer, sino en integrar. Roma sabía castigar, pero también sabía conceder. A muchos pueblos sometidos les otorgó alianzas, derechos parciales y caminos hacia la ciudadanía. Así, en lugar de destruir, construía una red de lealtades. Y entonces apareció su gran rival, Cartago, una potencia marítima, rica, sofisticada y con una flota imponente. Roma era terrestre, Cartago marítima. Ambas estaban destinadas a enfrentarse. La primera guerra púnica fue larga y sangrienta. Roma, sin tradición naval, construyó una flota copiando barcos enemigos. Inventó el Corvus, un puente para convertir batallas navales en combates cuerpo a cuerpo, donde los romanos eran superiores. Al final venció. Sicilia se convirtió en la primera provincia romana fuera de Italia, pero la guerra que marcaría la memoria del mundo sería la segunda. Aníbal Barca, general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes, desafiando lo que parecía imposible.
En Italia derrotó a Roma en varias batallas, incluyendo la devastadora Canas, donde murieron decenas de miles de romanos. Roma estuvo al borde del abismo, pero no cedió, se negó a negociar, reorganizó sus fuerzas, resistió. Mientras Aníbal devastaba Italia, Roma atacó el corazón de Cartago. Escipión el africano lo derrotó en Zama, y la balanza del Mediterráneo cambió para siempre. Tras las guerras púnicas, Roma se expandió hacia Grecia y Oriente. Conquistó Macedonia y Siria, pero al mismo tiempo fue conquistada culturalmente por los griegos. Filósofos, artistas, matemáticos y escultores helenos transformaron la mentalidad romana. De esa mezcla nació el mundo grecorromano, una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Pero tanta expansión tenía un precio. La riqueza fluía hacia Roma, pero no hacia todos. Los hermanos Graco denunciaron la desigualdad creciente y propusieron reformas. Ambos fueron asesinados. Era una señal clara, las tensiones internas estaban fracturando la República. Generales ambiciosos como Mario y Sila libraron guerras civiles, rompiendo tradiciones antiguas y usando al ejército como herramienta política. Roma estaba cambiando. Y en medio del caos surgió Julio César. Brillante militar, político astuto y orador magistral, conquistó la Galia y se convirtió en héroe del pueblo. Cuando el Senado le exigió disolver su ejército, César tomó una decisión que cambiaría el mundo. Cruzó el Rubicón. Lo que siguió fue otra guerra civil. César venció. César regresó. César gobernó. Fue nombrado dictador vitalicio. Para muchos, aquel era el final de la República. Y por eso un grupo de senadores lo asesinó en los inicios de marzo del año 44 a.C., creyendo que salvarían la libertad romana. Pero estaban equivocados. Lo que mataron no fue a un tirano. Lo que mataron fue la última oportunidad de restaurar la República. Después de su muerte, nuevas guerras civiles arrasaron Roma. Y entre ese caos emergió su heredero, Octavio, joven, paciente, imposible de subestimar. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en Accio, regresó a Roma como el único dueño del poder. En el nacimiento del Imperio Romano. Después de la victoria, Roma no solo recibió a Octavio como un general triunfante, sino como el hombre que podía devolver la estabilidad a un mundo roto. Durante un siglo, la República se había hundido en guerras civiles, traiciones políticas y ambición descontrolada. La gente no quería más discursos sobre libertades antiguas. Quería paz, quería orden, quería vivir sin miedo. Octavio lo comprendió mejor que nadie. Con una estrategia brillante, dio un movimiento decisivo. No tomó el poder por la fuerza. Lo ofreció al Senado. En el año 27 a.C., anunció públicamente que renunciaría a sus poderes extraordinarios y devolvería la República a su forma tradicional. Fue un golpe maestro. El Senado, temeroso de perder al único hombre capaz de mantener la paz, le rogó que se quedara. Y no solo eso, le otorgó un título nuevo, Augusto, el Venerado. Ese día no solo ganó un nombre, ganó la legitimidad, la aprobación moral, el respaldo de Roma entera. El imperio no nació con una coronación, sino con una negación, con un gesto de humildad que escondía un proyecto monumental. Augusto construyó un sistema político completamente nuevo, una monarquía encubierta bajo formas republicanas. Mantuvo al Senado, pero controló al Senado. Mantuvo las magistraturas, pero gobernó sobre ellas. Mantuvo la apariencia de una república, pero concentró el poder real en sus propias manos. Reformó el ejército, asegurándose de que jurara lealtad personal al emperador. Reorganizó las provincias y colocó a gobernadores que respondían directamente a él. Estableció un nuevo sistema fiscal, creó cuerpos policiales y guardias urbanas. Roma dejó atrás el caos institucional y adoptó una máquina administrativa eficiente y centralizada. Pero Augusto sabía que el poder no se mantiene solo con leyes, también se mantiene con símbolos. Transformó a Roma en una capital de mármol. Embelleció templos, levantó monumentos, construyó foros que glorificaban tanto a la ciudad como a su propia figura.
usó el arte y la literatura como herramientas políticas. Bajo su patrocinio nació la Eneida, donde Virgilio presentaba a Roma como heredera del destino divino de Troya. ¿Era propaganda? Sí, pero era propaganda magistral. La paz romana, 2 siglos de relativa estabilidad y prosperidad, nació de su visión. Augusto logró lo que ningún general ni ningún senador había conseguido en generaciones: unir a Roma bajo una misma voluntad. Así nació el Imperio Romano, no como un acto de fuerza, sino como un acto de inteligencia. No como una tiranía, sino como una solución. No como un régimen nuevo, sino como la evolución inevitable de una república que ya no podía sostenerse. El mundo estaba cambiando. Roma también. Después de Augusto, Roma viviría emperadores brillantes y emperadores terribles. Vería conquistas, crisis, reformas, invasiones y un lento desgaste que culminaría siglos después en la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero Roma no desapareció. Roma se transformó. Siguió viviendo en sus leyes, en sus caminos, en su lengua, en sus ciudades, en los cimientos del mundo moderno. Roma no fue solo un imperio, fue una idea, un eco que aún hoy resuena, a través del tiempo.